Y justamente tenemos en línea, hablando de economía, a Juan Carlos de Pablo, economista de larga trayectoria, doctor honoris causa de UCEMA, escritor de numerosos libros, columnista de diferentes periódicos, director inclusive del diario económico El Cronista, y además tiene una relación de amistad con Javier Milei, con quien suele escuchar ópera, y como suele hablar de economía con tono didáctico, lo vamos a recibir con una canción de Paul Dukas que se llama El aprendiz de brujo, porque a veces la política económica se parece demasiado a eso, a un conjuro que se desmadra. Buenos días, Juan Carlos de Pablo. Jorge Fontevecchia te saluda. Comentábamos recién con Elizabeth el dato de crecimiento del INDEX 5,8 interanual del primer trimestre, con una leve suma en lo trimestral, pero una suma anual de 5,8, y con sectores que han crecido, otros que no. 4 de los 10 sectores que han crecido, solamente 4 de los 10 han recuperado lo perdido el año pasado. Pero para levantarnos el ánimo y ponernos optimistas, te llamamos para escucharte con mucha atención. Contanos tu propia visión de cómo está la economía argentina. No sé si nos escuchás, Juan Pablo. Ahí parece que te tenemos. Lo estamos... técnica dice que lo tenemos en línea, seguramente no nos escucha. A ver si lo logramos. Mientras tanto, hacemos un análisis de lo que venía contando Elizabeth. Ahí escuchamos, se nos cortó. Bueno, el tema de luces y sombras respecto de cuánto del crecimiento es un rebote, cuánto del crecimiento es simplemente áreas económicas que no implican un aumento del consumo. En el último reportaje que el presidente dio, discutía respecto de cómo el consumo puede bajar y la producción puede aumentar. Entonces planteaba de que en realidad no se mide bien los datos de consumo. Lo cierto es que estamos en un proceso de cambio económico, de cambio de matriz económica, en la que claramente hay, por un lado, ganadores y por el otro, perdedores, y la discusión del fondo es si el balance total de los ganadores compensa a los perdedores, y si los ganadores finalmente van a ser tomadores de empleo, que finalmente termina significando una mejora para la mayoría de la población. No sé si lo tenemos ahora, Juan Carlos de Pablo. ¿Estás allí, Juan Carlos? Sí, pero te escucho muy bajito. Decir a tu control que levante, que es un diálogo no de sordos en el sentido figurado, sino estricto. Sí. Ahí te levantamos el volumen. La culpa la culpa es mía. No, te preguntaba tu visión respecto de este 5,8 de aumento del Producto Bruto del trimestre de este año respecto del primer trimestre del año anterior, con sectores que han crecido, sectores que no. Decíamos que solo 4 de los 10 sectores que han crecido recuperaron lo perdido en 2024, y 6 de los 10 que han crecido todavía están por debajo de lo que tenían en 2023. Así que estábamos muy interesados en que nos levantes el optimismo cada vez que te escuchamos a vos respecto a la marcha de la economía. Acá, a mí me parece que en el informe de ayer del INDEC hay dos cosas. Primero, más que la versión interanual del total, me interesa la versión trimestral desestacionalizada. Primer trimestre de este año contra cuarto del año pasado, desestacionalizado aumentó 0,8. Que anualizado daría 3,5 más o menos. Entonces es un buen número, no es el primero, las recuperaciones primero son más fuertes, después no tanto. Pero más importante que eso, en función de todo lo que se dijo, hemos hablado con vos varias veces, es el tema del consumo. Porque has escuchado todo el mundo que dice que la producción sube y el consumo baja, siempre están midiendo más el consumo. Entonces ahí, como el index solo estacionaliza total, ahí sí tengo que hacer primer trimestre contra primer trimestre. El consumo privado, primer trimestre contra primer trimestre, aumentó 11%. También aumentaron las exportaciones y aumentaron las inversiones. Lo único que bajó fue el consumo público, que es la contrapartida del famoso no hay plata. ¿A dónde voy? ¿Por qué ese dato es importante? Porque lo que muestra es que se está modificando en la Argentina la forma de comprar. Entonces, cuando vos pretendés mirar un canal de consumo, como es el supermercado, gallego de esquina, cosas por el estilo, como señal del total, te equivocás porque hay modificaciones. Mi ejemplo preferido es, Aerolíneas Argentinas cierra las oficinas comerciales, pero no cierra la empresa, cierra una forma de vender pasajes, ahora se compran de otra manera. O sea, lo que vos decís es que la gente compra más por Mercado Libre y otro tipo de aplicaciones, como sostenía el presidente. Claro, obviamente. Y además te digo más, porque muchas veces la gente dice, bueno, ponele que el supermercado, dice, compra menos en el supermercado y más por venta online. Bueno, seguramente que el dueño del supermercado tiene
su canal online, ¿entendés? Entonces, una cosa son, si vos querés, las instituciones, las empresas por el estilo, y cómo se va transformando a través de lo que es la iniciativa empresaria, porque si no, estamos empezando con un tipo que dice, bueno, ay, qué lástima, me tocó perder y me estoy fundiendo. No es de empresario eso. Los propios empresarios están modificando los canales a través de los cuales venden. A ver, pero déjame entender, Juan Carlos. O sea, yo puedo entender que la gente compre alimentos a través de dispositivos comerciales digitales y que incluso le permita que las cosas le lleguen directamente a la casa. Pero finalmente los tiene que comprar en los supermercados. O sea, independientemente de que el intermediario sea una plataforma digital, finalmente se venden menos limones, se vende menos leche, quiero decir, desde el punto de vista de alimentos, uno puede decir que el consumo, obviamente todo el consumo no son alimentos, pero sí podríamos decir de que hay un consumo menor de alimentos, por ejemplo, y un consumo mayor de bienes durables. Digo, el último primero, voy a eso en un minuto. Primero, te vuelvo a insistir, si en esos cálculos estás teniendo en cuenta todos los canales, no soy un experto, pero digo, la sospecha que vos tenés es que si la producción aumenta y el consumo baja, esto quiere decir que los empezaron haciendo inventario involuntario hace un año. Es decir, un panadero hace cada vez más media luna, cada vez venden menos media luna. ¿Qué hace con la media? No me diga que no revisa su plan de producción. Ahora, junto con eso, viene lo que vos dijiste. Es lógico que hoy aumente más la venta de licuadoras que la de queso fresco. Sí. Porque también el año pasado cayó mucho más la venta de licuadoras que la de queso fresco. Es decir, cuando vos tenés una crisis, no dejás de comer, probablemente reemplaces alimentos de determinada calidad por otro de menor calidad, pero hasta ahí. En cambio, postergás la renovación de, qué sé yo, la cortina de tu casa, cosas por el estilo. Y lo que te ocurre a vos, le ocurre a la gente que nos está escuchando, me ocurrió a mí, etcétera. Como la vida sigue, baja la incertidumbre, cosas por el estilo, entonces dijimos, bueno, llegó el momento de renovar, entonces nos encontramos todos comprando licuadoras, cortinas, siempre a lo largo del ciclo económico, las fluctuaciones de la venta de bienes durables mucho mayor que la de bienes no durables. Clarísimo. Y Juan Carlos, cuando, no sé si le prestaste atención... Hablame más fuerte, por favor. No sé si le prestaste atención al último informe de la Fundación Pensar, del PRO, con la CUNSA como uno de sus actores principales, donde él dice que el salario disponible después de pagar los servicios públicos, el alquiler y las expensas, es 10% menor que en 2023, de las promedio de la suma de las personas de la Argentina. No sé si le prestaste atención a las críticas del informe Pensar y particularmente a de que si finalmente el salario disponible es 10% menos que hace un año y medio, esto me hace suponer de que la gente tendría que consumir menos, salvo que tenga ahorros. La Junta es un buen economista, que lo que está diciendo es un hecho. Si hasta el 2023 te regalaban, entre comillas, la energía acá y ahora te la cobran, evidentemente que vos tenés un ingreso disponible que digamos que es menor. Ahora, la explicación del consumo en parte tiene que ver con los ingresos que estás teniendo, donde hay todo tipo de información, pero también con los ahorros que estás teniendo, porque de repente decís, si la vida sigue, tengo que cambiar esa cortina, entonces tenés ahorros. Esto de que los dólares están en el colchón, querido, es geografía, no me sirve para entender. Acá la clave es dólar blanco, negro, verde, rosa, ¿qué tenés? ¿Cuáles son las razones por las cuales vas a anticipar un gasto, llevar la plata al banco, cosas por el estilo? Entonces digo, por un lado, no parece haber tanto apuro, por el otro lado se está diciendo, alguien está comprando algo, esto es lo que digo, ¿entendés? Sí, y no, incluso puede ser también de que esté comprando el 30% más alto de la sociedad y no esté comprando el 70% más bajo, ¿no? También, no tengo cómo saberlo. Todas estas cosas son aseveraciones generales, Jorge. No sé si vos tenés los datos, yo no tengo los datos. Entonces no sé, ahora lo que digo, esto de que vos tenés, que lo de arriba tenés esto, lo del medio, ¿verdad? Muchas veces es racionalización, que no es conocer, digamos así, los datos. Lógico, son conjeturas nada más. Juan Carlos, además, como te digo, nosotros te llamamos para que nos levantes el optimismo, porque nuestra naturaleza... No es un tema de optimismo, es un tema de mirar las cosas como vienen, la realidad es heterogénea. Nos están escuchando el tipo que le va muy bien, no tan bien, mal, que eso. Lo que yo rescato es la fuerza que tiene el ser humano para pelearla. ¿Entendés? No es de empresario decir, ay,
me escoraron, perdimos, no, tipo pelea, lo cual no que me dice, usted me está garantizando, yo no garantizo nada, lo que digo es el espíritu, digamos así, de lucha, que vos ves tal como es esperar en el ser humano. Lógico. Aquí quiere preguntarte Elizabeth Pejer, Juan Carlos. Buen día, Juan Carlos, ¿cómo está? Quería Hablar fuerte, niña. ¿Me escucha ahí? ¿Me escucha ahí? Me escucha un poquito. Grita. Grito. Quería consultarle por el balance del Banco Central, los datos del balance del Banco Central que se conocieron ayer y que marcan casi que se cuadruplicó la intervención del Central en futuros y claramente en algún sentido para intervenir en la banda, ¿no? Casi más de 1.900 millones utilizó el Central en la compra de mercado de futuro. ¿Y qué implicancias tiene esto, en el corto plazo? Había comprado o había intervenido en 400 millones el mes pasado. La interacción entre el mercado futuro y el mercado presente no me resulta fácil de entender. Vos tenés una banda, si vos lo que estás diciendo, que está vendiendo dólares de futuro para que baje el presente, habla con un experto, no hable conmigo, la verdad que no lo, digamos así, no lo sé. No, en el mercado presente vos tenés una banda, estamos en flotación, y la lógica de la flotación es sector privado, tenés que conseguir un tipo que esté dispuesto a hacer la contrapartida de lo que vos querés hacer. Vos tenés pesos y querés dólares, tenés que conseguir una persona que tenga dólares y quiera, digamos así, peso. Para la conexión entre lo que está pasando en el dólar futuro y tenés que hablar con un experto. No, se lo preguntaba en el contexto de la importancia que tiene y la preocupación que tiene el gobierno, sobre todo por el tema de acumulación de reservas. Hoy está llegando la misión del fondo y una de las metas tiene que ver con eso. Bueno, lo voy a decir en latín. Hay que decir a la misión del fondo que se deje joder. Que la clave del acuerdo es el equilibrio fiscal. Mira, está pasando una cosa muy rara para mi gusto. ¿Qué es esto? Me dicen que los tipos que manejan fondos en el mundo dicen lo siguiente: la política económica de Brasil deja mucho que desear, pero el Banco Central tiene 400 millones de reservas, así que le presto. Argentina tiene una política mucho más prolija, pero como no tiene reserva, no le presto. ¿Querés que te diga algo? Me parece chiflado, porque el que tiene que responder por la deuda pública es el Tesoro, no el Banco Central. Acá en la Argentina hemos vaciado al Banco Central y estamos tratando medios de recomponerlo. Pero las cosas funcionan de esa manera. Hoy a la tarde no sé quién tipo va a decir si mejora la calificación del riesgo de la deuda argentina. Importante, porque el año que viene vos te das cuenta que el gobierno no puede decir a los argentinos: muchachos, hagamos el equilibrio fiscal para pagar los intereses de la deuda, no las amortizaciones de la deuda. Si no hay modificación en la calificación, si nadie pone un mango, cosa por el estilo, bueno, agarrate Catalina, porque nadie puede pensar que con esfuerzo local vamos a pagar los vencimientos de la deuda. Juan Carlos, Jorge Fontevecchia nuevamente. Un tema también que se discutió la semana pasada es el déficit de cuenta corriente. O sea, la idea es que hay países que han tenido déficit de cuenta corriente y superávit fiscal. España, por ejemplo, llegó a tener, antes de la crisis de las hipotecas, 17% del Producto Bruto de déficit de cuenta corriente y tenía superávit fiscal. Es decir, se puede Chile es otro ejemplo, hace 15 años con inversiones en la minería tenía déficit de cuenta corriente y al mismo tiempo tenía lo pudo resistir sin ningún problema, no tenía déficit fiscal. ¿Cuál es tu impresión respecto de la sustentabilidad de largo plazo de un déficit de cuenta corriente? Por ejemplo, Argentina podría tener 1.000 millones por mes de déficit de cuenta corriente, es decir, gastar 1.000 millones de dólares más de lo que le ingresa por el combo de las ventas del resultado entre exportaciones, exportaciones y otras operaciones. Estamos en flotación, con lo cual eso, si es bueno, se va a mover el tipo de cambio. ¿Entendés? La lógica de la flotación no es el Banco Central, entonces fíjate, entonces por la duda, cosas por el estilo. Que eso era con tablitas, crawling peg y todo eso. Ahora estamos en flotación. Con lo cual, acá, por ejemplo, vos decís, che, quiero ir a Nueva York, pero Jorge, metele, anda con tus dólares. No vas a comprometer la Reserva Banco Central porque vos vayas a Nueva York y te instales en un hotel o compres una chomba, cosas por el estilo. Estamos en la lógica de la flotación, esto es lo que digo. Ahora, el concepto de sustentable o sostenible, cosas por el estilo. Muchachos,
estamos a merced de cualquier cosa. Hace 6 horas el presidente de Estados Unidos anunció un cese total y estaban los bombazos. Te lo digo más. Se muere Milei y se va toda la mierda. Digo, para entendamos en qué mundo estamos hablando y en qué Argentina estamos hablando. Entonces, la sostenibilidad de largo plazo, como decir, yo entiendo, yo puedo hacer la lista de dudas y no sabés, pero no sirve para tomar decisiones. Esto es lo que estoy diciendo. Está claro, pero la pregunta concreta, Juan Carlos, es la siguiente. Si vos tenés un déficit de cuenta corriente de manera sostenida, no porque estás haciendo inversiones puntuales y coyunturales, sino porque estás consumiendo bienes que no implican activos fijos ni inversiones que en un futuro tendrán una mejora de ingresos de la cuenta corriente, más tarde o más temprano el dólar tiene que subir, porque no se puede sostener. O sea, cuenta corriente entonces, negativa, más tarde o más temprano. Pero el dólar es un precio nominal. El dólar es un precio nominal. Tiene que subir y sube. Eso, bueno. Ahora, lo que digo, el déficit de cuenta corriente en flotación lo está financiando con tenencias privadas de dólares. No está comprometiendo al Reserva Banco Central. Pero lo que le pasó... Fundamental. Pero lo que le pasó a España en el 2007... bueno, obviamente además ni siquiera podían imprimir porque eran euros. Finalmente lo que lo pagó es en recesión. O sea, mi pregunta está bien. O sea, no hay no explota la macroeconomía. Mi pregunta es si eso no se corrige a través de recesión. Y lo pregunto como lego al gran profesor. No tengo cómo saberlo. Lo que te quiero decir es lo siguiente. Vivimos sorpresa a sorpresa, estamos llenos de riesgos. Dentro de eso tengo una política económica que dice: equilibrio fiscal más feliz con tu CNE. Y todos los días nos levantamos a ver cómo le encontramos la vuelta. Ahora puede haber, y qué sé yo te puedo decir que no. Asegúreme, yo no puedo asegurarte nada. Eso. Justo, bueno, era el tiempo, eran los despedimos entonces con la misma canción con la que lo habíamos recibido, El aprendiz de brujo de Paul Dukas, que además le encanta la orquesta sinfónica que lo ejecuta. Escuchémoslo.